Gracias a cada uno de ustedes, bienvenidas y bienvenidos a este espacio que en el marco de la libertad de expresión tiene a bien la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Nayarit. Invitarnos, compartirnos este espacio para la reflexión, para el cuestionamiento, para el análisis sobre todo, porque bueno, pues la comunicación con enfoque en derechos humanos pues debe ser aplicable en diversos contextos, tanto democráticos aquí en el Estado como pues en la sociedad misma, pero nosotros, bueno, pues como gremio periodístico, pues brindar a su vez, acceder a esta información para la reproducción, para la divulgación y mucho más, siguiendo, bueno, estos marcos normativos. Por tal motivo, bueno, agradecemos a la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos, al presidente, al doctor Carlos Alberto Prieto Godoy, así como al secretario, al maestro Juan Manuel Salcedo Rosales, así como a todo su equipo de trabajo, por considerarnos para, bueno, pues brindar este espacio. Bueno, pues también agradecer a cada uno de mis compañeras y compañeros que se encuentran en este panel. Ya las presentaban a cada uno. Michelle Cruz, reconocida cronista deportiva, inspiración para muchos, así como Yostal Ramírez, productor y ganador de varios cortometrajes, documentales. Un gusto estar aquí contigo. Así como Luz Amalia Barrón, con una amplia y reconocida trayectoria en el periodismo, en la conducción, que bueno, pues a mí me inspiró bastante de niño para seguir y estar al frente de pues noticieros, así que es un gusto para mí poder estar aquí contigo, Luz Amalia, y el compañero periodista reconocido Alejandro García, un gusto poder aprender también de lo que usted nos pueda compartir en este espacio. Bueno, pues como les decía, la comunicación está directamente relacionada en el artículo 19, en donde nos dice que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión, de expresión. Este derecho, bueno, pues incluye el no ser molestado a causa de nuestras opiniones, el de investigar, el de revisar y también obtener la información, pero también de difundirlas, no tener limitaciones, no tener frontera alguna, por ser un medio de expresión tal cual. Pero bueno, conocemos esto, ¿cuáles deberían de ser? ¿Los aplicamos? ¿Conocemos de esto? Entonces me gustaría que comencemos por ahí. Desde nuestra perspectiva profesional, ¿qué son y cómo aplicar los derechos humanos? Si les parece bien, empezamos con usted, Luz Amalia Barrón. Adelante. Para empezar, bueno, buenos días a todos y a todas. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación a la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a mis compañeros, a ti que nos haces el favor de moderar esta plática. Los derechos humanos, y tú bien lo dices, sí están estipulados en las leyes y allí dice cómo debemos de hacerlo y cuál es lo correcto y qué es lo incorrecto. Al final, creo que lo más correcto es lo que te lleva a una comunicación con propósito. Porque tú puedes tomar un micrófono y decir, tengo el derecho de hacer uso y de decir lo que yo quiera, porque es lo que yo pienso, es lo que yo creo y es lo que yo voy a defender. Pero si no tienes un propósito real en lo que estás diciendo y defendiendo, allí es donde yo cuestiono el uso de la comunicación con derechos humanos. A partir de que tú tienes claro un objetivo, ¿qué es lo que quiero construir con mi comunicación? Allí yo creo que empezamos bien. Eso sería lo que yo pudiera resumir en cuanto a esta apertura que tenemos de tener un micrófono, que es algo maravilloso. Somos bendecidos, que nos guste comunicar y tener la oportunidad de hacerlo, pero con conciencia, pues siempre va a ser mejor, ¿no? Por supuesto, con valores, sobre todo con ética pública, que principalmente, bueno, nos lleva también a este conversatorio. Yostal Ramírez, ¿qué nos puedes compartir al respecto? Bueno, partiendo primero del concepto de libertad, para poder tener nosotros cierta libertad. Parece contradictorio, pero tenemos que tener ciertos límites. Entonces, si no hay límites, entonces no hay libertad, hay caos. Cuando hay límites, tenemos libertad y por consecuencia es un logro de la ética también. Entonces, es verdad, en esta época todo mundo tiene un micrófono, todo mundo tiene una cámara y todo mundo tiene el derecho de opinar, pero eso no significa que esa opinión sea la correcta. Yo puedo opinar sobre la salud de Michelle, pero creo que mi opinión ni siquiera
es válida porque yo no sé nada de salud. A lo mejor la opinión más válida era la de un médico. Entonces, el buscar esa libertad tiene que ver también con estos límites. Y los derechos humanos, pues esos derechos que se debe de dignificar a las personas. Entonces, el periodismo, quienes nos dedicamos a este asunto de comunicar, porque una cosa es la comunicación social y otra cosa es el periodismo. Y el periodismo sin ética no es otra cosa que marketing. Yo no tengo nada en contra sí tengo muchas cosas en contra del marketing. Entonces, si nosotros no ejercemos nuestra comunicación o ejercemos el periodismo sin ética, simplemente estamos haciendo manipulación o simplemente estamos haciendo marketing, y hay que tener mucho cuidado porque nosotros nos encontramos en ese punto medio donde debemos de comunicar esos derechos de la sociedad. Entonces, ciertos límites y ejerciendo sobre todo la ética a la hora de comunicar. Diste un punto clave, Yostal, que creo yo es un enfoque muy importante para los derechos humanos, como lo es la empatía. La empatía frente a situaciones de los demás para poder comunicar, ¿no? Michelle Cruz, ¿qué nos puedes decir también al respecto de esto? ¿Cómo aplicar los derechos humanos a la comunicación con este trabajo periodístico? Bueno, buenos días. Antes que nada, igualmente agradecer la invitación esta mañana. Pues cómo aplicarlo, pues yo creo que siempre es tu responsabilidad, ¿no? También manejar un poco con responsabilidad o mucho lo que hacemos en el día a día, porque pues le estás dando la voz a quien lo está buscando, ¿no? O sea, tratar de ubicarse en un tema o cuál tema. En mi caso, por ejemplo, he tratado como de llegar a esa parte de visibilizar a lo mejor algunos deportes que no tienen tanta la difusión, ¿no? No siempre me voy por el fútbol, que es lo más visto en todo el mundo. Siempre he tratado de darle voz sobre todo a otros deportes que a lo mejor se practican igual, pero no se difunden, no sabemos que se practican en el estado, ¿no? En cuestión local. Pero también me he enfocado en esa parte de buscar darle difusión a los chicos que practican el deporte adaptado, por ejemplo, a los chicos de Olimpiadas Especiales, que son deportistas down, que tienen igual o mejores resultados que otras selecciones, por ejemplo, y sobre todo en los últimos tiempos, pues en los últimos años, a el deporte en la rama femenil, sea la disciplina que sea, ¿no? Porque siempre pues son esas partes vulnerables que no están como más visibilizadas, ¿no? Las mujeres, la discapacidad, ser incluidos, ¿no? Incluyentes sobre todo en ese tema, y pues es la parte que de mi experiencia me he enfocado a darles como esa voz, ¿no? Entonces yo creo que los medios, los periodistas, pues tenemos que tener esa parte, es ser empáticos con esa parte, ¿no? Cuando la gente está buscando una voz, pues abrirles el espacio, y que pues somos como esa vía, ¿no? Entre ellos y el resto de la sociedad. Como parte de esa ética pública, tener muy presentes esos valores, principalmente como la inclusión, y como dices tú, con estas herramientas, ¿no?, que tenemos de acceso a la información, darles voz y destacar los talentos, que en este caso, bueno, en cuestión de deportes lo haces muy bien, Michelle. Compañero, compártanos desde su experiencia también, ¿cómo hacer que los derechos humanos siempre tengan validez? ¿Cómo aplicarlos a través de estos trabajos? Sí, claro. Gracias. Buenos días a quienes nos ven, nos escuchan. Pues mira, la comunicación y el periodismo somos una pieza muy importante para que la población, los ciudadanos accedan sobre todo pues, a este derecho de estar informados, ¿no? Es uno de los principales derechos humanos, y creo yo que como medios, como periodistas, hemos sido desde los inicios el conducto también para dar voz, como dice Michelle, a esas personas que buscan también sus derechos, gente que, pues grupos vulnerables que siempre se acercan hacia los comunicadores para tener voz, ¿no?, ante la sociedad. Y pues somos, creo yo, como te decía, pues pieza importante para que todos estos derechos sean visibilizados, ¿no? Por supuesto, derechos fundamentales. Estamos hablando mucho, bueno, de la comunicación, de la libertad de expresión, pero entendemos estos dos términos y los diferenciamos como debe de ser. Vamos explicando esto, cómo diferenciar la comunicación y cómo diferenciar
la libertad de expresión? ¿O de qué manera lo vinculamos o cómo dejarlo muy en claro? Luz Amalia. Pues para no expandirme tanto y abordar temáticas que no realizo, me voy a concentrar en lo que he hecho durante mis años dentro del periodismo. A mí me ha tocado estar desde la trinchera de la conducción de noticias, como lectora de noticias, porque hay que decirlo, en su momento y durante muchos años eso es lo que yo fui, lectora de noticias que no podía salirse de un guión, porque era lo que estaba estipulado, porque había una línea editorial que el medio que me daba el trabajo era el dueño de esa línea editorial y yo no me podía salir de ella. Entonces, como lectora de noticias, yo seguía una línea editorial y allí, dentro de esa trinchera, lo que podía hacer era hablar bonito, decirlo bien, elocuentemente, buena lectura, buenas pausas, ¿sí? Buena dicción, buena presentación. Sin embargo, el día que yo decidí dejar de hablar bonito y empezar a hablar con propósito, y me regreso al tema del propósito y del objetivo, las cosas cambiaron en mi carrera dentro de la comunicación y a partir de allí es donde yo puedo entrar en una defensa intensa del trabajo que he realizado. Dentro de los programas que he tenido la oportunidad de hacer, que inició con un lente rosa en 2008, lo que era salud física y emocional se convirtió en mi trinchera, en mi bandera de derechos humanos. Estamos hablando de hace más de 16 años, donde a partir de no solamente quererlo decir bonito, era hablar con el propósito y la conciencia social de lo que estaba hablando. No me he olvidado de la pregunta, en la diferencia de lo que es libertad de expresión y comunicar. ¿Yo ejercía mi libertad de expresión desde el día 1 de mi carrera? Sí. Leía bonito las noticias mediante un guión bajo la línea editorial de un medio de comunicación que era el que me estaba contratando. Pero a partir de que esa línea editorial la hice mía a través de mis espacios y contenidos, no solamente ejercí una libertad de expresión, ejercí la oportunidad de comunicar poderosamente en lo que yo creía, en que era necesaria una nueva cultura, una cultura donde tú mostraras a las personas, esto es lo que está pasando, estas son las problemáticas sociales, estos son los problemas de salud, estos son los problemas en salud mental, tenemos que hacer algo. ¿Por dónde empezar? Por conocerlos, por darnos cuenta que están allí, desde la raíz, por dar voz a profesionales que sean los que hablen de los temas para los cuales ellos estudiaron. Jamás dar una opinión propia cuando no soy médico, cuando no soy psicóloga, cuando no soy o no pretendo ser algo para lo cual yo no tengo una carrera profesional. Entonces, el dar voz a profesionales en esas trincheras de la salud física y emocional me permitieron entonces comunicar con propósito. Y más allá de ejercer mi libertad de expresión, también ejercí el poder de comunicar con propósito a la sociedad temas importantes, temas valiosos, temas necesarios para abonar a una nueva cultura de aprendizaje, de conocimiento, de paz, de autocuidado. Y allí es donde yo creo que empezó una gran labor dentro de lo que es comunicar, más allá de ejercer mi libertad de expresión, porque yo tengo, bendito sea Dios y lo digo siempre y estoy agradecida, la oportunidad de tener un micrófono en mis manos desde los 16 años, en Radio Aztlán, en un programa para niños, contando cuentos y leyendo historias bonitas de color de rosa. Y después empecé en noticias y después hice un casting y fui la imagen y fui la conductora de noticias de XHKG por 22 años, lectora durante 18. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que a partir de que tenemos esa gran conciencia de qué es lo que queremos aportar a la sociedad, la libertad de expresión se convierte en algo verdaderamente valioso, en comunicar con verdadera conciencia, sentido, con ganas de sembrar, con ganas de darle fuerza a tu palabra,
a través de algo tan importante como es un micrófono, porque no es un juego. Y hay quienes lo toman como un juego. Y muchas veces se puede pretender que con solo tener un micrófono y salir a la calle a hacer una entrevista, ya soy periodista o ya estoy dentro de los medios de comunicación. Con todo el respeto se los digo, no es así. Debemos de tener una convicción y un propósito, y esa convicción y ese propósito no se viste de estar en la calle o estar en un estudio de televisión o en una cabina de radio. Se viste de la responsabilidad de saber sentir las cosas para poder decirlas y comunicarlas a una sociedad que necesita mayor comunicación con propósito, no solo la libertad de hablar por hablar. Bien, Luz Amalia, muchas gracias. Creo que nos diste un buen ejemplo, un amplio contexto de lo que debería de ser la comunicación y la libertad de expresión, porque, como les decía, en contextos democráticos, la defensa de los derechos humanos y la comunicación, pues habla del Estado, de instituciones públicas, dependencias, instituciones educativas y mucho más, que es lo que quieren que se informe, pero nosotros como gremio periodístico podemos darle validez a esa información o la reproducción de la información que quiere el público que realmente se escuche, ¿no? Y creo que es la tarea fundamental que, bueno, pues nos lleva también a este conversatorio, analizar eso y cuestionarlo si lo estamos haciendo. Yostal, ¿qué nos puedes decir al respecto? Mira, en cuestión de definir el asunto de un comunicador, el asunto o el concepto de periodista y de reportero, hay una frase que leí por ahí de García Márquez que decía: el periodista es una mosca enfadosa, porque el periodista cuestiona, el periodista investiga, verifica, busca. Y hay muchos reporteros que también son periodistas. Son periodistas en el sentido del concepto de ir, ver qué sucede, reportarlo, digerirlo y difundirlo. Sin embargo, hay reporteros que son periodistas y hay periodistas que nunca han sido reporteros. Para mí lo más completo es ser reportero y periodista, porque entonces yo no tengo nada en contra y lo hacen muy bien. No es lo mismo una tabla de datos y hacer una nota sobre los huracanes, hacer un reportero y saber de viva mano el temor que vive la gente, la preocupación, el hambre. ¿Sí me explico en ese sentido? Pero ambos somos periodistas dentro del gremio, pero ser periodista implica muchísimas cosas respecto a eso. Y en cuestión de la libertad de expresión y el periodismo es una lucha constante. ¿Por qué? ¿Qué define nuestra libertad? No olvidemos que la comunicación, como cualquier otra profesión, es un negocio y vivimos en un sistema capitalista. Y el sistema capitalista da prioridad a la ganancia sobre cualquier cosa, ¿sí? Entonces, a veces la libertad de expresión de un periodista se limita a los intereses, dice Marx, de los dueños de los medios de comunicación, esta línea editorial, ¿sí? Sin embargo, nosotros tenemos la decisión de decir, como dice Luz Amalia, yo ya no quiero estar aquí porque yo quiero entonces que mi libertad de expresión se expanda más allá de los intereses del dueño de los medios de producción o dueño de los medios de comunicación. Y ahí es donde muchos de nuestros compañeros han empezado a innovar gracias a las redes sociales, decir, pues entonces yo tengo mi propio medio de comunicación y entonces ahí empiezo a decir ya ahora hasta dónde yo quiera llegar en cuanto a la información. Y es ahí donde entra la ética, qué sí decir, qué no decirlo, ¿sí? Es importante que entendamos esto, que al final de cuentas esto es un negocio, ¿sí? Pero tenemos la facultad de decidir hasta dónde queremos llegar con nuestra libertad de expresión. Y el periodismo es algo muy decía muy bien Luz Amalia, es algo que te apasiona. Si a ti no te gusta y piensas que vas a vivir muy bien de esto, mejor no te metes, dedícate a otra cosa, a hacer, no sé, pasteles o empresario. Y hay muchos compañeros periodistas que rápido captaron que esto era un negocio y evolucionaron de periodistas a empresarios. ¿Y está bien o está mal? No.
Son decisiones que vamos a tomar, y una cosa que he aprendido en el transcurso del tiempo es que nada es totalmente bueno, ni nada es totalmente malo. Ni los personajes son totalmente buenos, ni es un abanico de grises, ¿sí? Entonces, cuando tomamos esas decisiones de dedicarnos a esto, tenemos que saber que es una lucha constante, como los derechos humanos. Cuando nacen los derechos humanos acá en el siglo XVI, XVII, XVIII, quienes ponen los derechos humanos son hombres blancos, heterosexuales, dueños de tierras, muchos de ellos esclavistas, y dijeron, nosotros somos los seres humanos. Las mujeres no, pueblos originarios tampoco, pero afortunadamente con las luchas del siglo XIX, siglo XX y el XXI se incluyeron a las mujeres, pueblos originarios, la comunidad LGBT. Entonces, igual con la libertad de expresión. La libertad de expresión queda muy bien establecida en la Constitución en 1857 más o menos, sí, años más, años menos, y está ahí. Sin embargo, la realidad es otra. Los derechos humanos están ahí, la libertad de expresión están ahí en las leyes, pero quienes hemos estado reporteando, quienes hemos estado viendo la realidad, sabemos que las leyes son una cosa y la realidad es otra. Y entonces quienes tratamos de hacer periodismo, yo no me considero periodista, yo soy un simple obrero de la comunicación, quedas en medio. Y entonces no es que vamos a hablar de pueblos originarios, no, nosotros no. Hay que darle la voz a ellos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos hablar desde nuestro privilegio. ¿Por qué? Porque, y me ha tocado ir a pueblos a cubrir ciertas situaciones en pueblos originarios, y el gobierno dice, es que si usas el inodoro como te lo estoy dando es mucho mejor. Y dice el indígena, pues yo nunca me he sentado en una taza como esas. Pues ya tenemos 500 y te las vamos a instalar. Vuelven al otro a meses y están las tazas ahí. Entonces hablamos de nuestro privilegio y a veces comunicamos a partir de nuestro privilegio. Por eso es necesario que nosotros salgamos y vemos, porque cualquier suceso que pasa por nuestros ojos y ya hay cierta inclinación. Hay una página que fundó, más bien es una asociación que fundó García Márquez allá por el 2003-2005, que se llamaba Fundación Nuevo Periodismo. A la muerte de él, creo que la fundación se llama Gabo. Y si pueden entrar ahí, hay una sección específica sobre ética, cómo ejercer la comunicación y sobre todo cómo ejercer el periodismo con ética, porque lo menciona muy bien. Si no lo hacemos con ética, es simplemente marketing. ¿Y qué es el marketing? Es el mejor celular que puedas encontrar. A lo mejor el celular ni sirve, pero el marketing te va a hablar tan bonito. El periodismo no podemos hacer eso. O somos periodistas o hacemos marketing. Y todo está dentro de un marco, de un sistema capitalista que da prioridad a la ganancia. Entonces, ahí es donde entra la función del periodista. El informar con esa ética, ¿verdad? Esté bien o esté mal, eso ya la historia lo va a ir diciendo, ¿verdad? Es más o menos que tenemos que tener eso en mente a la hora de ejercer reporteros, periodistas y comunicadores. Bien, gracias, Yostal. Michelle, sí, en tiempos actuales. Bravo, Yostal. En tiempos actuales, pues, ¿cómo diferenciar la comunicación con la libertad de expresión, con esto que nos comparte también Yostal y Luz Amalia? En tu caso, ¿tú cómo lo ves? Pues en mi caso es, pues como decía Yostal, ¿no? Ver la... Bueno, que estoy... Es la realidad, ¿no? Como dice, nosotros hablamos de nuestro privilegio. Yo puedo decir a lo mejor un día, no, pues qué padre, ¿no? Nayarit ya lleva tantas medallas de oro. Sí, pero esas medallas de oro hay veces que cuestan un montón. Y no nada más en lo económico, ¿no? Entonces, sí me gusta decir, tenemos tantas medallas de oro, pero también hay veces que sí me gusta como darle la voz, ¿no? A la familia, porque no solamente es el deportista que fue y corrió o saltó, ¿no? Es cómo lograron llevar todo el camino que tuvieron que pasar, no nada más él, es que ser un deportista de alto rendimiento te cambia la dinámica familiar. Hay veces que
pues sí, al más grande o al del medio o al más pequeño le gusta el atletismo, pero tiene que ir a una competencia. Entonces, ¿sabes qué, mijito? Este mes tú no vas a ir, o este verano no vamos a ir de vacaciones nadie, porque tu hermano se va a ir al campamento de preparación. O ¿sabes qué, mi hijo? Tú ahora no vas a entrar este año al inglés porque tu hermano necesita el equipo. Entonces te cambia la dinámica familiar porque los papás también ven el potencial que tienen los hijos, ¿no? Entonces, cuando yo digo una medalla de oro, pues a lo mejor la gente lo ve como un número, como, ay, pues a lo mejor Nayarit debería de tener más medallas, pero todo lo que hay detrás, ¿no? Toda esa realidad que lleva una medalla. Entonces, hay veces que cuando se tiene la oportunidad, porque no siempre las familias te lo quieren compartir, pero te das cuenta cuando llegas al lugar de entrenamiento o la mamá se acerca contigo y te platica parte de la historia y después le dices, señora, ¿por qué no me lo platica en cámara? Ay, no, es que me da pena. Ay, no, es que ¿cómo crees? Pero entonces, aunque tú no lo puedas compartir lo que la señora te está diciendo con material, pues tú tratas de reflejarlo de alguna manera en la nota, ¿no? O en lo que hace su hijo, o darle seguimiento. Por eso a veces cuando te enteras por todo lo que tuvo que pasar la familia, que a lo mejor empeñaron, que a lo mejor vendieron el carro, o que vendieron el terreno para poderlo ir a ver a la competencia, ¿no? Y independientemente, porque también me han preguntado, bueno, cuando la cuestión política se mezcla con la cuestión de la preparación de los atletas, yo les digo, bueno, es que para una madre de familia que está viendo a su hijo que se está desarrollando, que sí tiene el potencial, que sí puede llegar, ¿tú crees que a la mamá de la familia le va a importar si gana el verde, el rojo o el morado? No, o sea, la familia dice, bueno, pues si nos ayudan, qué bueno, si no nos ayudan, pues ahí veremos y pues a darle con lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces yo me he enfocado como que en esa parte de demostrar, como dice Yostal, la realidad, ¿no? Entonces ya la opinión que pueda generar la nota que yo muestro con esa realidad, pues yo pienso que ya de alguna manera puse ahí como que mi granito de arena, ¿no? Y como he visto en todo este tiempo, pues hay historias muy exitosas, también hay historias pues muy tristes, hay historias de superación increíbles que te motivan, ¿no? O sea, yo digo, bueno, yo vi, por ejemplo, ahora al Toro Reséndiz, que acaba de ser campeón hace 2 semanas, o una semana, ¿no? Una semana, pues yo lo vi siendo campeón en Olimpiada Nacional, ¿no? Entonces dices, bueno, la perseverancia y cuando los papás hacían todo lo posible por acompañarlos, ¿no? Ahora hay medallistas también que han sido, pues, a nivel nacional reconocidos y que ahora tienen un puesto, por ejemplo, que vendió, incluso su familia vendió un terreno para irlo a ver a la Olimpiada Nacional hasta Yucatán. Y pues ahora el chico ya terminó su carrera y está en la administración pública y pues no pasó nada, ¿no? O sea, es el momento en que lo están apoyando. Entonces yo me quedo con esa parte, ¿no? De dar a conocer su realidad y si de alguna manera puedo cambiar la perspectiva de la demás gente, pues yo siento que ahí ya puse mi granito de arena. No, a través de tu trabajo el poder contribuir, ¿no? De realmente las necesidades que se tienen para tener esos triunfos, esos logros, porque ya después nos colgamos toda la medalla. Nayarit obtuvo tantas, ¿no? Claro, desde Alejandro, desde la prensa escrita, yo creo que de acuerdo al estilo, creo que de acuerdo a la experiencia también que te va dando, el cómo redactar, el cómo llevarlo, cómo diferenciar la comunicación de la libertad de expresión, ¿es difícil? Fíjate, yo creo que aquí hay algo importante que es como periodista, como medio de comunicación, generar esa confianza del ciudadano pues de que somos éticos, ¿no? A mí me sorprende que pues en este pleno siglo XXI hay medios, periodistas, empresas que le cierran las puertas pues a luchas sociales, en este caso como la marcha de junio de la Marcha del Orgullo. Hay medios que totalmente no quiero saber nada de eso. Las luchas feministas también les cierran las puertas, incluso las critican. Entonces, como medio de comunicación tenemos pues una responsabilidad muy grande y debemos darle esa confianza y esa apertura pues al ciudadano, ¿no? De que tenga confianza en acercarse con nosotros para que seamos su portavoz y podamos llegar pues hasta donde se tenga que llegar.
Ya lo vemos ahora precisamente. Recuerdo, se me viene a la mente lo que está sucediendo en California, donde pues la labor de los medios es muy importante, ¿no? Para dar a conocer todo lo que sucede y los derechos humanos que se pudieran estar violentando, ¿no? Entonces, hay algo muy importante en nosotros que pues que debemos de respetarlo y conservar esa ética. Claro. Creo yo que debemos de tener siempre presentes el ser inclusivos al momento, ¿no? De informar o de estar buscando la información, siempre considerar ciertos grupos o incluso no dejar de lado ninguno, ¿no? En cualquier ámbito. Y más en tiempos actuales, que vemos ya siempre el respeto a nuestras comunidades de pueblos originarios, a las comunidades que se identifican en cuestiones de géneros, a la violencia de género, entre muchas otras cosas. También invitar a nuestras compañeras y compañeros del gremio periodístico que tienen algún punto de vista, alguna opinión o quieran compartirnos alguna experiencia, con todo gusto también pueden levantar su mano para pues que nos compartan, ¿no? Desde sus trincheras o desde su campo de trabajo, desde su experiencia, lo que puedan aportar. Bueno, pues creo yo que de acuerdo a esto que hemos estado platicando, pues cómo garantizarlo, cómo ser consecuentes a los derechos humanos o cuáles son también los retos a los que nos enfrentamos. ¿Cómo lograr esto que hemos estado hablando? O bueno, a través de la experiencia que ya han tenido, ¿cómo lograr esto a través de los retos a los que tenemos actualmente? Tenemos un puño de retos, muchísimos. Saben, yo considero desde mi perspectiva el mayor reto que tenemos es la gente que nos escucha y que nos ve. ¿Qué quieren consumir? ¿Qué información les interesa? Estamos en una época donde todo es muy aprisa, donde se han hecho inclusive estudios de jóvenes que no conocen a personajes importantes de la historia de nuestro mundo. Dejen los artistas de las películas de la época de oro. Personajes importantes, no los conocen, desconocen que existieron y mucho más desconocen cuál fue su aportación al mundo. Entonces, imagínense, ¿qué es lo que quiere consumir la gente en estos momentos? Porque tú puedes esforzarte por dar un buen contenido, puedes esforzarte por invitar, en mi caso, volviendo a lo que yo hago, que son los temas que ponemos en la mesa de reflexión de salud física y emocional, yo me puedo ocupar y preocupar por convencer al mejor especialista paidopsiquiatra o psiquiatra o el neurólogo o el médico o la psicóloga para que esté en el programa y abordemos un tema de actualidad inclusivo, un tema del interés, pero las personas son las que deciden si lo ven o no, por la forma en cómo se los presentas. Entonces ese es el reto. ¿Cómo poder presentar un producto de tal manera que sin importar la edad, ni la ideología, ni los intereses, se queden viendo tu contenido? Y eso es bien difícil. Estamos luchando todos los días con los algoritmos de las redes sociales, porque ya no solo es tele era maravilloso. ¿Te acuerdas, Enrique? XHKG, tu canal consentido. Al momento, todo mundo hablaba de XHKG, todo mundo hablaba de Al Momento, todo mundo hablaba de los reporteros y conductores de Al Momento. Tengo 13 años que ya no trabajo en XHKG y la gente me sigue preguntando, oiga, ¿usted sigue en XHKG? Y ya tengo 13 años que no estoy allí. He ido a tiendas, hacía tiendas de abarrotes por un refresco o algo, y la gente me ubica. Así como tú me dijiste hace rato, ay, me inspiraba de cuando estaba chiquito. Pues sí, es la verdad. Muchas generaciones han venido detrás de uno. Son 36 años, ya voy a cumplir ahora el 19 de julio de carrera. Entonces imagínense cuántos chicos y chiquitas que ahorita ya son adultos nos veían y nos tenían en su mente porque era lo que había para ver, porque eran las opciones, porque no había muchos canales de televisión. El local era el único. Después vino el 5 y otras opciones. Pero XHKG fue el rey por mucho tiempo. Y entonces la noticia como se las presentáramos, aún fueran notas de 3 minutos, 4 o 5, la veían. El reportaje así de 1000 horas se lo aventaba la gente porque quería saber el chisme del rancho. ¿Sí? Pero ahora es diferente, ahora vemos muchas opciones de contenido, no solamente de las noticias del día, sino temas con contenidos actuales
Y allí está el reto, en cómo lo desmenuzo de tal manera que las personas que me encuentren en redes o que me encuentren en tele o que me escuchen en radio se queden. Y es un reto enorme y nunca dejas de trabajar en él y nunca dejas de estresarte, ¿sí o no? Te estás esforzando diario. Es un reto de todos los días, del sí o sí. Por eso yo digo, comunicar es tu superpoder, porque en realidad es un gran poder el que tenemos, pero tenemos que trabajarlo todos los días para poder conquistar a la gente que nos hace el favor de buscarnos en redes o de prender la tele a la hora que vamos a estar o de encender la radio. Y ya de nosotros depende que le cambien de canal, de estación o de feed, ¿verdad? Tenía una participación nuestro compañero. Adelante, pase por favor. A ver, no sé si... Muy buenos días a todos. Pues antes que nada agradecer a la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos para el Estado de Nayarit de organizar este conversatorio, ¿verdad? Muy importante, y más con compañeros tan reconocidos aquí en el periodismo a nivel local, ¿verdad? Yosateplet, Michelle, Rogelio, Luzami, pues, y Alejandro, ¿no? Yo estoy complacido de estar en este conversatorio. Pues a veces los periodistas tenemos el tiempo muy recortado. Bueno, tenemos que cubrir más eventos porque tenemos una cuota de notas que hay que entregar. Yo siempre he dicho que la cantidad demerita la calidad, pero hay jefes de información, hay directores que quiero 7 notas y 8 notas, y pues al reportero lo obligan a trabajar en la inmediatez de la noticia, y a veces se hacen trabajos a la carrera, y siempre lo he dicho, esa es mi frase: la cantidad demerita la calidad siempre, y no solo en el periodismo, en cualquier trabajo, ¿no? Yo quisiera comentar algo aquí sobre un reto que tenemos los periodistas. Sí, se ha hablado aquí de líneas editoriales, y sí, efectivamente, todos trabajamos para empresas que tienen líneas editoriales o para instituciones públicas. Sin embargo, yo pienso que el principal reto que tenemos los periodistas es la autocensura. Yo recuerdo hace mucho, organizamos como miembro de la APROCON en aquel entonces, organizamos un diplomado en la Universidad Autónoma de Nayarit. Bueno, organizamos varios, 2 o 3 diplomados que fueron el preludio de ahorita lo que es la carrera de Ciencias de la Comunicación. En aquel entonces el rector Francisco Javier Castellón Fonseca se dio cuenta de que había mucha gente que tenía la vocación o la inquietud de ser periodistas, pero pues tenían que irse a Guadalajara, y no todos teníamos ese recurso para irnos a Guadalajara a estudiar, ¿verdad? No todos teníamos ese privilegio, se habló de privilegios, aquí pues no lo teníamos. Entonces se armaron diplomados. El último que se armó duró 138 horas, yo lo organicé en calidad de presidente de la APROCON, me acuerdo. Y en uno de esos diplomados, pues vino Norma de las Heras, vino Jaime García Lías. No sé si alguien se acuerda de Jaime García Lías, reportero, periodista de Notisistema Guadalajara, y él nos dio una cátedra, así un consejo muy importante que se me quedó grabado a mí sobre la censura, porque todos nos quejamos, la mayoría se quejó: oiga, es que pues yo quiero llevar la nota así, pero mi director, mi jefe de información me limita. Dicen, en todos los medios se van a encontrar en México y en el mundo, no solo en México, en el mundo hay muchos medios que se dejan llevar así, o sea, que trabajan así con líneas editoriales, de izquierda, de derecha, conservadores, liberales, ultraconservadores. Y pues uno como periodista y como empleado, pues no le queda otra más que respetar. Pero, por ejemplo, si tú tienes una jaula de 1 metro, él es un ave, estás en una jaula de metro, pues vuela todo ese metro, aprovecha todo ese metro, no te limites a brincar de un palito al otro, dice. Como un ave, o sea, en cautiverio. Si tu jaula mide 5 metros, aprovecha esos 5 metros. Si mide 10 metros, pues olvídate. Y eso me quedó muy claro, que muchas veces, en lo personal, yo me he autocensurado, ¿verdad? Y eso es un reto importante, decir, ¿sabes qué? Esta nota, pues la voy a hacer y la voy a dejar ahí. Si la publican, bueno, y si no la publican, pues ya, por mí no quedó. Y ya cuando la ves al día siguiente, y yo pensando que me iban hasta a regañar, y la nota salió publicada ahí, porque me autocensuré, y no se publica porque no la voy a hacer, porque en mi medio pues no la van a publicar, por cuestiones de este tipo, ¿no? Entonces es importante eso es un reto que tenemos. Aquí también se hablaba de privilegios de periodistas que se convirtieron en empresarios, y pues es válido, ¿no? Todos tenemos ambición. Sin embargo, a mí sí me gustaría parafrasear al presidente de Uruguay, a Pepe Mujica, que también cabe en el periodismo el consejo que él daba, ¿no?
Si te gusta la plata, si te gusta mucho la plata y el dinero, pues no te metas al periodismo, mejor dedícate a ser empresario, ¿verdad? Dedícate a hacer dinero. Porque el periodismo, eso implica sacrificios también. Obviamente tenemos que vivir, no vivimos de aire los periodistas, tenemos que llevar el sustento a nuestras familias. Pero ya si tu ambición es muy desmedida y tú quieres, o sea, vivir de una manera desproporcionada como un gran empresario, pues mejor pon un negocio donde, o sea, donde no tengas que poner en riesgo los valores y la ética y los principios del periodismo con los principios y valores del empresario, pues, ¿no? Porque chocan a veces, esos valores, esos principios chocan. Esas metas que se tienen, ¿no? Pues, no quisiera extenderme más, ¿verdad? Porque pues está muy interesante lo que están platicando ustedes. Pues muchas gracias. No, muchas gracias por compartirnos. Muchas gracias. Muy valioso lo que nos comparte, porque nosotros mismos en ocasiones nos ponemos las limitaciones. Nosotros nos limitamos y en muchas ocasiones todo este trabajo que pudiéramos nosotros explotar, a veces le da lo que hemos estado diciendo, la voz y la validez de lo que realmente se merece el público, ¿no? Al que estamos. Yostal, compártenos estos retos, cómo garantizar el realmente ser consecuentes con la libertad de expresión a través de los derechos humanos. Bueno, estoy muy de acuerdo en lo que comenta Berumen, y haciendo ahí un paréntesis, Berumen fue de los primeros comunicadores que yo conocí. Cuando yo era chiquito. También. No, y yo quedé sorprendido. Es que al final las generaciones que vienen ven. Entonces yo creo que estaba haciendo una entrevista con Naranjo, no me acuerdo con quién. Mi papá había comprado una VHS y andábamos como locos, y de repente dije, ese señor es un reportero, dije yo ni siquiera entraba a la prepa, creo que estaba en secundaria. No puede ser, estoy viendo un reportero. Para mí fue una cosa muy impresionante verlo trabajar, porque siempre al momento era como el referente, sí, ¿verdad? Entonces dije, yo algún día quiero ser reportero. Bueno, estudié como economía y me hubiera quedado en economía ahora, pero en ese momento me impactó, sí, ver trabajar a Berumen, como a Rafa Delgado. Fueron de los primeros reporteros que yo ubiqué. Y uno de los retos retomando la pregunta en relación a los derechos de expresión, de la libertad de expresión y los derechos humanos, un reto que nosotros tenemos como comunicadores, como periodistas locales, es la unidad dentro del gremio. Y lo comentó Berumen, dice, es que nosotros cuando estábamos en la Procom hicimos un diplomado. Yo encontré un libro de una asociación de periodismo de 1993, que nada más se hicieron 1000 ejemplares, de la Asociación de Periodistas y Escritores del Estado de Nayarit, en 1993. Eso me habla que años anteriores había un poco más de unidad, no solamente, sí, y no es decir algo malo, juntarnos para jugar fútbol en algún torneo o para irnos a una cantina a echarnos unas cervezas, sino que la unidad vaya un poco más, o retomar lo que anteriormente se tenía. Yo no puedo hablar mal de decir, es que este es periodista, este es reportero, y hacer esa diferencia, porque cuando yo hablo mal de uno de mis compañeros, estoy hablando mal de mí, de mi gremio. Entonces, no, a mí no me parece correcto. A lo mejor estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con la opinión de algún compañero, pero la unidad del gremio nos va a dar la oportunidad de defender nuestros derechos de expresión y, como consecuencia, también defender los derechos humanos. Entonces, yo siento que las asociaciones, por ejemplo, dicen, yo escucho, ¿verdad? Pero también soy muy bocón, y por eso la mayor parte me la paso callado. Dice, es que el premio está tal, así, asado, y al rato lo ganas y dices, no, es el mejor premio. Pues mejor quédate callado, ¿verdad? Porque nos estamos echando tierra a nosotros, y a lo mejor es necesario que las asociaciones tengamos esa unidad. ¿Y por qué no crear un premio donde nada más votemos los puros del medio? El premio nacional te dan como 10,000 pesos. El premio nacional no te va más de 10,000 pesos. Lo haces más por el reconocimiento, porque es una vocación, porque te gusta. Entonces, uno de los retos locales que siento yo que es sumamente importante es esa unidad de las asociaciones, de los medios, de la gente, y no decir,
tú perteneces, porque ahora ya hay una nueva, tú eres un influencer, tú eres un periodista y tú eres un reportero y yo no te hablo a ti porque tú tienes el privilegio. No, al final estamos dentro del mismo barco y tenemos que defender lo más importante, que es el derecho a nuestra libertad de expresión y por consecuencia los derechos humanos. Claro. Respaldar sobre todo y darle valor al trabajo del otro, ¿no? Michelle, ¿qué nos puedes compartir? Pues ahora hablando de retos, yo creo que sí son estos retos de las nuevas realidades, las nuevas audiencias sobre todo, ¿no? Y sobre todo porque pues la tecnología, pues ya los chicos, como dice Luzami, están, todo ya es muy rápido, pero ya tienen un montón de cosas que ver en el celular, en la tableta, en la computadora, ya no ven la tele, ya no escuchan el radio, o a lo mejor el radio de la Alexa, o a lo mejor algunos programas los pueden ver a otra hora en cualquier plataforma. Entonces yo creo que también es parte de ese reto, pero también en nosotros como periodistas es involucrarnos también con las nuevas tecnologías y con toda esta nueva manera de comunicar, porque pues yo también me siento formada a la vieja escuela y ahora que tengo el nuevo proyecto en puerta, por cierto, Deporte 10 a partir lunes, miércoles y viernes. Entonces yo me siento como si fuera un sándwich, ¿sabes? Porque yo estoy formada, cuando llegué a Nayarit en el 2000, pues me involucré en la cuestión deportiva y pues estaban los cronistas deportivos de Nayarit. Señor Jesús Ceja en paz descanse, estaba Roberto Zazueta, los hermanos Curiel, Antonio Arredondo, Gastón Herena, ¿no? Como formados a la vieja escuela, Mario Anguiano, ¿no? Iban a la cancha y demás. Y entonces ahora, pues yo aprendí con ellos. Y entonces ahora es adaptarme también el reto a las nuevas tecnologías, porque entonces ahora voy a empezar programa con una nueva generación a la cual le llevo 20 años, ¿no? Que podrían ser mis hijos. Un Jesús Flores que ha sido reconocido por el TikTok, que fue hace poco a un evento nacional donde entrevistó a las grandes personalidades de la crónica deportiva, con un Diego Estrada que también todo el tiempo está en línea subiendo lo que hace. Entonces es como de, ay, ¿no? O sea, yo venía con estos, pero ahora ya me alcanzaron los otros, entonces me siento como un sándwich. Entonces yo lo siento así como del reto también de adaptarme a las nuevas tecnologías, a lo que hay ahora y adaptarme a lo que están viviendo también mis compañeros y aprenderles, ¿no? Digo, yo los he tratado de ayudar en lo que he podido y se acercan y me preguntan y lo compartimos, pero también yo he aprendido de ellos, ¿no? De esta nueva generación y que me impresiona también porque yo antes me tarda, ¿no? Haciendo la nota y que lo voy a poner y lo voy a hablar y voy a esperar que me conteste o que me mande la foto y cuando volteo, ya Jesucito y el Diego, ya lo tenemos, y yo, espérenme tantito. Entonces es como también a lo nuevo que te tienes que adaptar y pues también lo veo como un reto en la cuestión de la chamba, ¿no? Del día a día. Pero también con respecto a los derechos humanos, pues es también acercarte a todas estas nuevas realidades, ¿no? Al deporte adaptado, a las mujeres, a que hay una selección de amputados, por ejemplo, que tú dices, bueno, ¿cómo era, no? Bueno, pues hay que darles voz también a todos esos grupos que buscan hacerse presentes, ¿no? Y que pues ahí andamos pues abriéndoles el micrófono y todo. Entonces yo creo que esas son parte de los retos. Y pues ya les platico que me siento como en un sándwich, ¿no? Entonces estoy tratando de adaptarme porque sí me dio de repente como estrés de, a ver, no muchachos, esto ya se está haciendo un relajo, pero estábamos en vivo y entonces ¿cómo les dices, no? Pues ni modo, ya estás en la ola, pues ahora trépate a la tabla, ¿no? Entonces... El gran reto de involucrarte, de estarte actualizando, ¿no? De ser constante también en las nuevas necesidades que se dan, ¿no? Del entorno. Alejandro, ¿qué nos puede compartir usted de los retos? Hablando de retos, recojo todo lo que comentan mis compañeros. Pues un reto es, como decía, no caerse, hay que ir en la ola. Si nos caemos ya no lo alcanzamos, ¿verdad? Pues hay retos para nosotros que decían de no rezagarnos en ese sentido y retos también para las nuevas generaciones, los creadores de contenido, los chavos que también para ellos es ese reto, ¿no? De comunicar, ver lo de los derechos humanos. Muchos de ellos, pues sí, a veces son muy famosos, mucho arrastre, pero pues también tienen una responsabilidad, ¿no? Con sus seguidores, hay que
hay que estar también capacitados. Hay retos para las dos partes, tanto los que somos ya de otra generación como para los que vienen con esta nueva manera de comunicar. Entonces hay que hacerlo, y ahora sí que hay que estar unidos, como decían, porque si nos fragmentamos, entonces ahí se acabó todo. Tomarlo como un objetivo, ¿no? El que estemos realmente todos involucrados, sumando sobre todo a eso, y tener presente, bueno, lo que ya hemos estado abordando, este tipo de valores, la libertad de expresión, defenderla, pero también, bueno, respetarla, ¿no? Hemos estado hablando, bueno, desde esta perspectiva profesional de la comunicación, cómo aplicar los derechos humanos, cómo diferenciar la comunicación con la libertad de expresión, cómo garantizar y cómo ser consecuente a los derechos humanos, a los retos que nos estamos enfrentando, pero cómo aterrizar, cómo concluimos con las participaciones que tenemos. Y de igual forma, nuevamente invito a nuestras compañeras y compañeros presentes que si quieren comentar algo, lo hagan. Adelante, compañera, le escuchamos. Vamos a hacerle llegar el micrófono, igual le escuchamos. Buenos días a todos. Voy a tratar de ser breve. Hablaban pues de las nuevas tecnologías. Hace no mucho tiempo hablaban de que se iba a terminar el periódico escrito, el papel, y no pasó mucho tiempo cuando sucedió eso. En el 2020, pues yo trabajaba en el periódico Realidades como directora de información, se imprimía, y ahora lo extraño aquellos tiempos. Ayer estaba sacando los números de cuánto inicié hace 36 años. El olor a tinta se extraña, todo eso. Y como decía Michelle, hay que subirnos a la ola, hay que capacitarnos constantemente. Y lo decía Alejandro también en la cuestión de lo digital, los contenidos. Hay que estar también viendo cómo llegar, cómo tocar el interés de los jóvenes, de las personas, de manera breve. Hace unos días platicaba con un funcionario y decía, bueno, es que resulta así como pues algo digno de observarse, que los perritos, o sea, si tú comentas una cosa así sencilla, tiene miles de vistas. Pero un contenido realmente así importante a veces tiene menos. Entonces ese es el reto que nosotros tenemos como periodistas, buscar el interés de la sociedad y de las nuevas generaciones, que dejemos esa semillita sembrada, porque ese es nuestro propósito, transformar la sociedad, llegar a ser voz, ser el contacto entre la sociedad, los funcionarios también, que los funcionarios, y quiero aprovechar este momento para expresar, pues que le pierdan miedo al micrófono, que simplemente hablando con la verdad. O sea, nosotros cuando no nos dan una entrevista, no nos fallan a nosotros como periodistas, le fallan a la sociedad, porque la sociedad quiere saber qué está pasando y nosotros simplemente somos vínculos. Y pues eso sería mi pedido, y pues muchas gracias por esta participación y muchas felicidades a todos y a todas. Muchas gracias por compartirnos eso, compañera. Gracias por su participación. Y bueno, Yosal, iniciamos con usted, Luz Amalia. Pues, ¿cuál sería su conclusión respecto a eso? Recogiendo todo lo que hablamos hoy, todas sus aportaciones, las propias, las de mis compañeros también que hicieron uso de la palabra, es importante hacer alianzas con nuevas generaciones, con otros periodistas, con otros comunicadores, que podamos armar un frente común de comunicación con propósito. Eso es lo que yo quisiera concluir y aportar. Si enfocamos la comunicación a un propósito definido para construir, para tejer lazos, para informar, para poder poner sobre la mesa cosas que necesitamos saber sí o sí para esta tarea tan difícil que es ser humano en este mundo tan complicado. Creo que si hacemos esas alianzas, si hacemos una comunicación con propósito, todas y todas los que estamos dentro podemos lograr más. Dentro de esos miedos de las nuevas generaciones, de las nuevas tecnologías,
En este momento, pues Michelle nos acaba de platicar cómo está de la mano de estas nuevas generaciones y cómo ellos te están aportando tanto, pero también cómo tú les estás aportando tanto. Y si partimos de allí, ¿cómo nos pudiéramos aportar todos? Tan solo los que estamos aquí sentados, ¿cuánto no podríamos aportarnos si nos pusiéramos a hacer un proyecto de una asociación o de un grupo, comunidad encaminada a ver los derechos en global de todas las periodistas, los periodistas, comunicadores del estado de Nayarit? Como en algún momento APROCON nos mostró el camino y otras asociaciones que no quiero omitir a nadie, pero se fue perdiendo eso en el camino. Me atrevo a decir que desde hace unos 10 años o más eso se fue perdiendo, se fue diluyendo. Creo que sería bueno retomarlo y eso nos ayudaría a poder inclusive hacer mesas de trabajo donde nos pusiéramos de acuerdo en cómo comunicar, en cuál sería el enfoque, cuál sería el reto, cómo pudiéramos hacer llegar contenidos que, compañera, aunque no tuvieran millones de vistas, si tuvieran a lo mejor 100 o 1000 personas que tuvieran un cambio de actitud, y con eso valdría y vale mucho la pena. Esa sería mi conclusión. Y muchas gracias, Luz Amalia, por compartirnos sus opiniones, sus reflexiones y sobre todo la experiencia a través de estos puntos de vista. Michelle, escuchamos tu conclusión. Pues igual la conclusión sería estar abierto, ¿no? Porque este mundo ha cambiado, no, y nosotros también, por supuesto, no es el mismo que era cuando iniciamos esto del oficio de ser periodistas o reporteros en el género que sea, ¿no? A lo mejor nota roja, noticias, documentales, deportes, ya no es lo mismo. Ha cambiado muchísimo, no nada más las tecnologías, ha cambiado la sociedad, ha cambiado los gustos, han cambiado las preferencias, ¿no? Son nuevas realidades a las cuales tenemos que estar abiertos y siempre manejar los temas nuevos, sobre todo con mucho respeto, sin dañar a quien te está dando la entrevista o el tema, y pues es eso, estar abierto a lo que viene y soltar un poco, ¿no? De cómo fuimos pues formados, ¿no? De alguna manera, pero siempre con tus principios, con tus valores, y estar abierto a las nuevas realidades. Muchas gracias, Michelle Cruz, por tu valiosa participación en este conversatorio. Gracias por compartirnos. Compañero Alejandro, lo escuchamos con su conclusión. Bien, pues como medios o como periodistas, reporteros, comunicadores, pues seguimos con ese gran reto, ¿no? Yo digo de ser el conducto y el portavoz de los ciudadanos, darles esa apertura para ser el conducto para quienes estén buscando que se ejerzan pues sus derechos, ¿no? En los diferentes ámbitos, siempre estar abiertos a eso como periodistas, y también pues lo que comentaba Luz Amalia es muy importante, ¿no? Continuar con esa unión, buscar esa unión, ¿no? Entre los medios, entre nosotros, entre las nuevas y viejas generaciones, ¿no? Entonces, el reto ahí está, vamos a hacer, pues escuchar a los ciudadanos, ¿no? Y pues adelante. Muchas gracias, compañero Alejandro García, por su participación en este conversatorio, y un gusto escucharlo. Jostal Ramírez, lo escuchamos, compañero, con su conclusión. Pues finalmente estuvimos hablando de derechos humanos y libertad de expresión. No es otra cosa más que un proyecto que están en constante construcción desde mi punto de vista. Vimos cómo nacen los derechos humanos allá por los siglos XVII, XVIII, y luego ya vimos 1845 en la Constitución, la libertad, que decía libertad de imprenta, no, ni siquiera era libertad de prensa. Entonces, al final, la libertad de expresión se tiene que buscar día con día. Y el periodista tiene que acercarse a la verdad, y debemos de ser conscientes, no tenemos la verdad absoluta. Tenemos que acercarnos con esa búsqueda, con esos cuestionamientos, y como dije al principio, García Márquez decía, el periodista es una mosca enfadosa. Entonces, tuve un director que me decía, aunque tú estés viendo esa fotografía, cuestiona esa fotografía, porque a lo mejor la puedes ver del otro lado. Entonces, el periodista siempre tiene que estar cuestionando esa realidad y no hacernos dueños de una verdad, porque a veces
puedes defender una u otro derecho y te sientes dueño de la verdad cuando sabemos que no hay una verdad absoluta. Nos vamos acercando a esa verdad y en ese acercamiento a la verdad vamos construyendo esos derechos. Como dijimos, fue evolucionando, ya empezamos a que se incluían las mujeres, que igual con la libertad de expresión. Nos falta mucho trabajo, sí, y más en un estado tan pequeño donde hay pocas oportunidades a lo mejor de empleo, salen muchos chicos, y entonces hay que innovar. Es otra cosa, ¿cuántos de nosotros hemos vuelto a la escuela como periodistas, como comunicadores, a tomar un diplomado, a tomar un taller, a seguir cuestionándonos esa realidad que al final de cuentas pues va en abono a esos derechos humanos y sobre todo a nuestro oficio, que es acercarnos a esa verdad y ser mediadores entre esa ciudadanía y esos cotos de poder y dueños de los medios de producción? ¿Sí? Gracias. Muchas gracias, Yostal Ramírez, por tu participación en este conversatorio. Reconocer el trabajo de cada uno de ustedes, de cada uno de nuestras compañeras y compañeros que nos hizo el favor de escucharnos esta mañana en estas participaciones, en este conversatorio que, reiteramos, tuvo a bien invitarnos la Comisión a la Defensa de los Derechos Humanos y, bueno, pues sobre todo, pues hacerla en este día tan importante, bueno, que estamos todavía, bueno, pues celebrando el Día de la Libertad de Expresión y, bueno, sobre todo, pues eso, el unir estos trabajos con nuestra ética profesional, con la especialización de cada uno que ha tenido ya en la comunicación. Nos acompañan, bueno, maestros del gremio periodístico que a través de los años, bueno, pues se han especializado en algo, maestras incluso que como Angélica Cureño, que aquí se encuentra con nosotros en cuestiones de violencia de género y que también podemos nosotros aprender bastante de nuestros compañeros que a través de redes sociales involucra también la inclusión, la defensa de los derechos, ¿no?, de LGBT, de nuestras comunidades indígenas y mucho más, hacer o fortalecer este trabajo periodístico aquí en la entidad. Yo agradezco mucho que nos hayan invitado y muchas gracias por permitirnos exponer estos temas, esta reflexión, este análisis a través de este conversatorio. Un gusto poder participar. Muchas gracias.